La degradación de la Iglesia, capítulo 12. Los ingredientes de la degradación y cómo vencerla, parte séptima. Segundo, falsos maestros. Continuando con la revelación de los muchos ingredientes que Satanás ha añadido a la Iglesia para degradarla, consideramos en esta ocasión uno, el que por su sutileza no es fácil identificar, y la mayoría de los creyentes genuinos han caído en su artificio. Debemos enfatizar que en la tierra, desde la óptica de Dios, hay tres clases de personas: los creyentes genuinos, los falsos creyentes y el mundo. El cristianismo está compuesto por una minoría de creyentes genuinos y una inmensa mayoría de falsos creyentes, y entre esos falsos creyentes se encuentran los falsos maestros que lideran y dirigen casi todas las congregaciones cristianas. Veamos lo que el Espíritu nos advierte en la Biblia, que contiene la palabra de Dios. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Segunda de Pedro 2, versículos 1 al 3. Lee detenidamente este pasaje y medita en lo que el Señor, el Espíritu, nos advierte sobre el particular. Primeramente, el Señor compara la situación de los falsos profetas en el pueblo de Israel con los falsos maestros que se levantarían en la iglesia del Nuevo Testamento. En el tiempo de los profetas del Antiguo Testamento, que comienza con Samuel y concluye con Juan el Bautista, son muchos los hombres que anunciaban ser profetas enviados por Dios, pero eran falsos, es decir, los anuncios que hacían al pueblo de Israel, pretendiendo que era la palabra de Dios, no eran más que inventos suyos, con el propósito de satisfacer su ego, a veces por complacer a alguno de los muchos reyes corruptos que tuvo Israel, y siempre para agradar a Satanás. En la iglesia neotestamentaria ocurre algo similar. El cristianismo en el comienzo del siglo XXI se ha llenado de líderes que proclaman a voz en cuello que son los siervos de Dios, los ungidos de Dios, los apóstoles llamados por el Señor, los vicarios de Cristo en la tierra, los profetas, los reverendos y tantos títulos que satisfacen el ego de quienes los ostentan, pero que no son más que falsos maestros, de los cuales el pasaje leído describe sus características y las que nos dedicaremos a discernir brevemente. Primero, introducen encubiertamente herejías destructoras. La primera característica de los falsos maestros es que introducen encubiertamente herejías que destruyen la fe genuina de los creyentes y se oponen a la obra que el Señor está haciendo. Introducirán encubiertamente herejías destructoras. El apóstol Pablo, antes de ser encarcelado, guiado por el Espíritu Santo, estando en Mileto, advirtió a los hermanos de esa ciudad y a los ancianos de la iglesia en Éfeso: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos 20, versículos 29 y 30. El cristianismo contemporáneo está plagado de falsos creyentes que lideran las distintas organizaciones evangélicas y lógicamente la llamada Iglesia Católica Romana, comillas, iglesia que ha destruido, distorsionado y adulterado la fe genuina por medio de sus miles de herejías,
pues el 100% de sus enseñanzas no tienen ningún respaldo bíblico y han inducido a que sus fieles adoren de manera furtiva a Satanás. Lo mismo se da con la Iglesia Católica Ortodoxa Oriental. De la misma manera se puede decir de los pastores, reverendos, apóstoles y toda la horda de líderes cristianos del protestantismo. Son verdaderos ciegos, guías de ciegos, que solo piensan en su vientre y en llenarse de fama con sus enseñanzas heréticas acerca de los diezmos, las ofrendas y las siembras, con las que buscan engrosar sus arcas con el fin de enriquecerse. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Filipenses 3, versículos 18 y 19. Sus predicaciones, basadas en habladurías, son anzuelos con carnadas atractivas, muy bien preparadas para atraer a incautos, prometiendo milagros que nunca se realizan, sino que por un uso inadecuado de los poderes de la mente humana, con la ayuda de Satanás, hacen creer a las personas en sanidades, arreglos de dentaduras, caídas de personas, cosas que no ayudan en nada a conocer al Señor Jesús ni a crecer en Él para salvación. Con esas enseñanzas mentirosas impiden que los genuinos creyentes alcancen los 4 aspectos que todo creyente debe lograr y que están descritos en Efesios 4, versículo 13. La unidad del Espíritu, el pleno conocimiento del Hijo de Dios, el hombre de plena madurez y la estatura de la plenitud de Cristo. Con mucho cariño, le pregunto al lector, ¿en qué contribuye al crecimiento en la vida divina el hecho de que una persona sea sana de una enfermedad? ¿O que su dentadura le sea calzada? ¿O que el predicador lo empuje o sople sobre él y se caiga? En verdad, en nada. Si bien es cierto que el Señor Jesús sanó a paralíticos, cojos, leprosos, endemoniados, también es cierto que no hay registros que indiquen que estos sanados siguieran al Señor. Más bien, María Magdalena, una mujer de quien el Señor había echado 7 demonios, fue una fiel seguidora de Él y seguramente es una vencedora, porque la genuina sanidad que ella necesitó, la sanidad espiritual, le fue concedida por el Señor. Destacado. Es necesario entender que las sanidades que realizó el Señor eran señales para mostrar la condición en que se encontraba la humanidad, incluidos los discípulos, y con esas señales indicaba la necesidad que tenemos de ser sanados para que Él pueda mezclarse con nosotros. Pero no se encuentra en el relato de los evangelios que el Señor le haya curado una muela a Pedro, ni que haya sanado de hidropesía a Juan, ni que haya practicado alguna sanidad a alguno de los 12, ni siquiera los 120 que estaban en el aposento alto el día de Pentecostés, ni que haya soplado sobre los discípulos y estos hayan caído a tierra. Lo que sí sabemos es que Él nos sana espiritualmente a todos, que es la verdadera sanidad, y ella nos permite crecer hasta que logremos cumplir su propósito. No estamos negando con esto que el Señor pueda sanar dolencias físicas en sus hijos, sino por el contrario, afirmamos que nosotros, quienes creemos en Él, no solo tenemos la sanidad, sino que tenemos al sanador. Pero cosas tales como la sanidad o los milagros o tumbar a las personas no debe ser el centro de nuestra fe. En la Biblia está el relato de la suegra de Pedro que fue sanada de fiebre,
y se levantó a servir al Señor. Pero esa sanidad no se puede considerar el centro de la actividad del Señor. Como hemos visto en este libro, los milagros exteriores de sanidades y hechos extraordinarios son aprovechados por Satanás para engañar a los incautos y son también usados por los falsos maestros para llenarse de fama, atraer tras ellos a un buen número de prosélitos, obligarlos a que les entreguen sus bienes materiales y de esa manera falsificar la palabra de Dios y enriquecerse. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. 2 Corintios 2, versículo 17. Es muy difícil, por no decir que imposible, encontrar entre los llamados grupos cristianos líderes y predicadores que hablen una palabra revelada que provenga de su Espíritu y del Espíritu Santo. Diariamente en la radio y la televisión llamada, comillas, cristiana, se escucha tal cantidad de exabruptos e improperios y un sinnúmero de herejías enseñadas encubiertamente para destruir el rebaño del Señor. Destacado en esta categoría de falsos maestros que introducen encubiertamente herejías destructoras, no solo están los lobos venidos de afuera, sino que aún hermanos genuinos hijos de Dios han caído en la trampa de Satanás. Miremos un poco más de lo que el Espíritu dice a través de Pablo en Hechos 20, versículos 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pon mucha atención a la frase dicha por el Espíritu a través de Pablo. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. De entre los mismos hermanos, los creyentes, se levantarán algunos que hablen cosas perversas. Todo mensaje, toda palabra que no venga del Espíritu, tiene como propósito manifiesto o soterrado arrastrar a los discípulos hacia el predicador y no los enseñan a conocer al Señor para que ellos lo sigan a Él y no al predicador. Esta es una de las razones por la cual hay tantos grupos cristianos donde hay un mediador llamado pastor, reverendo, apóstol, líder distinto al Señor Jesús. El Señor Jesús, que es la cabeza de la iglesia, es desplazado por los líderes. Si quieres ganar más revelación sobre el genuino liderazgo de la iglesia del Señor, lee el libro ¿Cuál iglesia?, del mismo editor y publicado en esta página. Toda enseñanza de la palabra, por muy buena que sea, que no se origine en el Espíritu Santo, que mora en el espíritu de los creyentes, es una herejía destructora que está siendo introducida soterradamente entre los hermanos y lleva a estos a seguir a su líder y no a seguir al Señor. No podemos olvidarnos de Juan 10, versículos 3, 4, 9, 11, 14 y 16. Las ovejas oyen mi voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Tampoco podemos olvidar 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador
entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Destacado. Amable lector, no sigas más a hombres. Aprende a seguir al pastor que está en tu espíritu. No sigas más falsos maestros que te han engañado durante tanto tiempo. No tengas más mediadores entre tú y el Señor, porque solo hay uno, Jesucristo hombre. Vuélvete al Señor y permítele que Él sea tu cabeza. Segundo, negarán al Señor que los rescató. Esta es la segunda característica que el Espíritu Santo describe por medio de Pedro acerca de los falsos maestros de los cuales está lleno el cristianismo. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1. Negar al Señor no es solamente decir que Él no existe, o negar que Él es real, o negar su obra. Negar al Señor también consiste en no expresarlo, en no permitir que sea Él quien haga sus obras en y a través de los creyentes. Negar al Señor es impedir que su gloria sea expresada en la iglesia y a cambio glorificar a los hombres. Considera este versículo. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3 versículo 21. La expresión genuina de la iglesia está donde el Señor es permanentemente glorificado, donde Él hace lo que le place, donde Él se deleita, donde es expresado. Glorificar a Dios no es gritar lo que muchas congregaciones gritan, ¡Gloria a Dios! O lo que hacen algunos de los llamados pastores cuando ordenan a los hermanos algo así como esto: alábale, hermano, alábale que Él vive, glorifícale, gloria al Señor. No, esto no es glorificar al Señor. Estas son vanas repeticiones, son frases manoseadas que solo ofenden y desagradan al Señor. Estas son palabrerías perversas que no deleitan al Señor. Esa clase de reuniones hace que el Señor oculte su rostro y tape sus oídos para no oír tanta picardía. Para tener un claro entendimiento acerca de qué es glorificar al Señor, puedes leer con oración los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, y allí verás con transparencia que la gloria del Señor es el ámbito donde Él vive, en compañía de 24 ancianos y 4 seres vivientes y billones de ángeles. En esta esfera no hay nada inmundo, nada diabólico ni demoníaco, ni nada humano caído. En ella pueden penetrar los hijos de Dios que entran en su espíritu, tal como le ocurrió a Juan, que es el instrumento que Dios usó para escribir ese libro. En ese ámbito puedes penetrar tú cuando lo desees. Si observas las alabanzas que le tributan los ancianos, los seres vivientes y los ángeles, verás que no son frases desgastadas y repetidas, sino palabras que fluyen de la íntima comunión con el Señor, que son inspiradas por el Espíritu del Señor, pues así nos enseñó Él a orar. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Mateo 6, versículo 6. La adoración y la alabanza que tributamos al Señor no puede ser un conjunto de vanas repeticiones y frases desgastadas, sino que las palabras y las actitudes para alabarlo y adorarlo deben salir de nuestra íntima comunión con el Señor, que proviene de estar en intimidad con Él en nuestro aposento, el espíritu humano. Por eso el Señor, cuando nos enseñó a orar en uno de los apartes de la oración, dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6, versículo 10. Si vuelves a considerar Apocalipsis 4 y 5, verás que allí en el cielo
Lo único que hay es una íntima comunión entre Dios y las criaturas que están con Él, y de esa comunión surge la adoración, la alabanza, las peticiones y todas las otras cosas que pueden contener una oración realizada en el Espíritu. Le pregunto al amable lector, ¿has visto en tu congregación y en otras congregaciones algo parecido a lo que hemos descrito? ¿Puedes ver en los enseñadores de los hermanos que en verdad el Señor se ha expresado? Si eres sincero, tendrás que responder que no hay nada de eso, porque los falsos maestros, además de introducir encubiertamente herejías destructoras, con toda su palabrería y sus actividades, no hacen nada distinto a negar al Señor que los rescató y buscar vanagloria para ellos. Si no se arrepienten, su destrucción está a las puertas. Tercero, muchos seguirán sus disoluciones. Además de introducir encubiertamente herejías destructoras y negar al Señor que los salvó, los falsos maestros del cristianismo contemporáneo tienen muchos seguidores. Repare un momento en el adverbio de cantidad, muchos. No son unos pocos, ni un pequeño grupo, sino muchos. Igualmente, fíjese en la palabra disolución. Si consultamos el diccionario encontraremos que el significado de la palabra disoluto en el idioma español es licencioso, entregado a los vicios. Se considera que en la tierra hay actualmente unos 2.200 millones de cristianos, y de ese gran número, ni siquiera un 10% son creyentes genuinos. Muchos seguirán sus disoluciones. Estos falsos maestros son personas que viven en su alma, sin someterse para nada al espíritu, y con sus habladurías mentirosas seducen las almas, aún de los creyentes que no ejercitan su espíritu y no aprenden a discernir aquello que se origina en el espíritu del Señor. Todo esto tiene como origen a Satanás, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia destrucción, recibiendo el galardón de la injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de perdición, son hijos de maldición. Segunda de Pedro capítulo 2 versículos 12 al 14. Esta palabra es dicha por el Señor, no por un hombre. El mayor esfuerzo de las congregaciones cristianas contemporáneas se centra en ganar el mayor número posible de adeptos. Cadenas de televisión y de radio de cubrimiento nacional e internacional son un gran apoyo para su cometido, y son miles, decenas de miles y centenas de miles los seguidores de estos propagadores de mentiras. Algunos líderes de congregaciones hablan de millones de personas, y qué decir del catolicismo romano, que se considera una iglesia universal y tiene más de 1.000 millones de seguidores en buena parte de la geografía terráquea. Son ingentes los esfuerzos que hacen los distintos grupos cristianos para ganar adeptos, y no se dan cuenta de que el Señor es quien atrae a aquellos que Él ha predestinado, y que el esfuerzo que hacen los hombres siempre será inútil. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Juan 6, versículo 44. Destacado, todos los esfuerzos que hacen los líderes cristianos por atraer a las personas delante del Señor son inútiles y estériles, y tienen como resultado atraer las multitudes hacia ellas, hacia los líderes, para seguir sus disoluciones y no para agradar al Señor.
Esta es la razón por la que en el tribunal de Cristo los llamados siervos de Dios le van a reclamar así. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. El día que el Señor juzgue a todos los creyentes en el tribunal de Cristo, que se instalará inmediatamente después de su venida visible, los hermanos genuinos que mientras vivieron en la tierra se tomaron el atrevimiento de proclamarse como enviados de Dios, como siervos del Señor, y de liderar, comillas, la iglesia, se presentarán delante del Señor con una contabilidad bien dilatada para reclamarle todo lo que hicieron en su vida: profecías en el nombre del Señor, expulsión de demonios en el nombre del Señor y la edificación de colosales obras poderosas en el nombre del Señor. Su corazón estará henchido, jactancioso, y así como en esta era buscaron mucha fama y la alcanzaron, y fueron reconocidos por el mundo y por el cristianismo, llegarán delante del Señor con la misma jactancia, a que Él reconozca todas sus hazañas. Esperarán ser alabados delante de los demás hijos de Dios, anhelarán que su fama se perpetúe por la eternidad, desearán ser mirados por los demás, con un poco de, comillas, picazón en su interior, porque no alcanzaron tanto. Pero, ¿cuál es la respuesta del Señor? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, versículo 24. Observa bien, amado creyente, lo que dice el Señor. No lo dice quien se unió al Señor para escribir este libro, sino que es la palabra sin contaminación que sale de la boca del Señor. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué esta situación es así? Si las profecías proferidas por ellas fueron hechas en el nombre del Señor, si las expulsiones de demonios se realizaron en el nombre del Señor y las obras gigantes se basaron en el nombre del Señor, el Señor mismo no dijo en Marcos 16, versículos 17 y 18: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Todo esto no fue ordenado por el Señor? Entonces, ¿por qué les dice que sus obras fueron llenas de maldad? La Biblia está llena de pequeños detalles y necesitamos espíritu de sabiduría y revelación para poder entenderla. El cristianismo considera que hacer algo en el nombre del Señor consiste en repetir que todo lo que se hace es hecho en su nombre, y no hay nada más alejado de la realidad que esta situación. Los hermanos no tienen revelación ni luz acerca de hacer y decir cosas en el nombre del Señor. Debemos entender que un nombre se refiere a una persona, y el nombre de Jesús se refiere a la persona del Señor Jesús. Orar al Padre en el nombre de Jesús no consiste en repetir, por ejemplo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, en el nombre de Jesús te pedimos esto o aquello. No, eso no es orar en el nombre de Jesús. Orar en el nombre de Jesús es permitir que Él, desde nuestro espíritu, haga la oración o la obra que es según su voluntad. En otras palabras, cuando tú oras en el nombre de Jesús, no eres tú quien estás orando, sino es el Señor Jesús, como el Espíritu dentro de ti, quien ora al Padre. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra humana debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8, versículo 26.
Mayor revelación sobre este tema la encontrarás en el libro La oración en el Espíritu del mismo editor y publicado en esta página. Nosotros no sabemos pedir nada de acuerdo con la voluntad del Padre, pero Él, como el Espíritu, está dentro de nosotros y conoce el corazón del Padre y puede pedir de acuerdo con su voluntad. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2, versículo 11. Toda obra, toda oración, todo pensamiento y toda acción que no cumpla estos requisitos no son más que obras de maldad, de disolución, que arrastran detrás de quienes las hacen a los discípulos del Señor y hacen que estos no puedan crecer en vida y que pierdan el reino de los cielos, aunque no así la salvación y la vida eterna, ya que son objeto de la gran misericordia del Señor. Con esto, apreciado lector, llamamos tu atención para que abras bien los ojos y busques en tu espíritu a quien estás siguiendo, si a falsos maestros que por medio de su disolución arrastran a muchos hijos de Dios, o si has aprendido a seguir al Señor que mora en tu espíritu. Es tiempo de volvernos al Señor Jesús y agradarlo solamente a Él. Concluimos aquí este capítulo 12 y esperamos que hayas disfrutado y que hayas ganado mucha revelación y mucha luz que puedes transmitir a otros enviándoles la dirección de esta página www.las-primicias.com.